Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Amén. Amado Señor, te damos gracias esta mañana porque nos tienes aquí en este lugar, Señor, pendientes de tu palabra, con la disposición, Señor, de venir a adorar. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por el clima, te damos gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino o que no podrán estar acá, por aquellos que se conectan a través de la plataforma. Te pedimos, Señor, que tu palabra hoy sea expuesta conforme a tu voluntad. Que el Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones, usando a este siervo, a este vil pecador como instrumento, pero que en cada uno de nosotros, Señor, tu palabra cale y haga la obra que tú tienes destinada para él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a disponernos entonces a estudiar este pasaje. Recuerden que hemos venido estudiando ya, esta es la tercera semana que venimos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Sí? Por cierto, es el libro de los Hebreos, quizás el capítulo más famoso, el capítulo más mencionado. Y que el título que hemos dado a este capítulo es La fe de los que perseveran. La fe de los que perseveran. Hoy, hablando de esos que perseveran, o de esos que perseveraron en la fe, vamos a continuar hablando de los patriarcas. Y vamos a hablar, ya se había mencionado algunos de los hechos de Abraham, pero vamos a continuar hablando acerca de la fe de Abraham, particularmente cuando fue probado en ese acontecimiento de ofrecer a su hijo unigénito. Enseguida hablamos de eso. Entonces vamos a continuar hablando de Abraham, pero también vamos a hablar de Jacob y de José. Bueno, entonces la fe de los que perseveran. Versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, un Isaac se será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, noten hermanos, cuando Abraham fue probado, está más dura la competencia hoy que cuando hace ruido los vecinos. Cuando Abraham fue probado, ¿de qué manera fue probado Abraham? ¿O qué fue probado de Abraham? De Abraham fue probado su fe. Bueno, pero no dejemos que eso nos aparte de lo realmente importante. Lo realmente importante es la palabra de Dios y eso lo vamos a ver precisamente en la mañana de hoy. Entonces, estábamos mencionando que Abraham fue probado
precisamente en su fe. Miren que Dios, ya habíamos visto, el pastor había hablado hace 8 días, ¿cierto? De algunos pasajes, de algunos aspectos que se tocaron sobre Abraham. Hace 8 días dijimos que por la fe Abraham obedeció y salió del lugar donde habitaba, ¿cierto? Y fue a vivir a un lugar como extranjero, en esa tierra que le había sido dada como promesa, habitó como extranjero, habitó en tiendas, ¿sí? Mencionaba también el texto la fe de Rebeca y aquella mujer y ellos como concibieron eh, ya siendo demasiado avanzados en edad. Bueno, entonces hoy la parte que nos corresponde del texto menciona que Abraham fue probado en su fe. Ahora el Señor le solicitó ofrecer a su hijo, a ese hijo de la promesa, a ese hijo por el cual había esperado muchísimos años. Y el Señor le pide que se lo ofrezca en sacrificio. ¿Sí? Fue probado en algo que realmente afectaba y tocaba lo más profundo de su corazón. Hermanos, los momentos de prueba son los más difíciles. Y de hecho, muchas personas abandonan la fe es en los momentos de prueba. Cuando una persona es sometida a una prueba, muchas veces toma la actitud de renegar de esa prueba, o de renegar contra Dios, o de acusarle. Y como un Dios tan bueno permite que esto le suceda a los hijos. ¿Y por qué si Dios me ama? ¿O por qué si Dios permite que hayan guerras y que hayan hambre? Ese es el decir, ¿cierto? Y realmente las pruebas tienen un propósito. Y la misma palabra nos ha mostrado ese propósito. Ahorita leeremos un pasaje en Santiago. En Hebreos, en el próximo capítulo, prácticamente se nos da a entender que un buen padre disciplina a su hijo y que las pruebas van a ser comunes en todos, también en nosotros los creyentes, y más que comunes, necesarias. ¿Sí? Entonces, imagínense estar en el lugar de Abraham, haber esperado tantos años por ese hijo y que Dios le diga que se lo lleve en sacrificio. ¿Sí? Pero, ¿cuál fue la actitud de Abraham? ¿Cuál fue la acción de él? La de obedecer a Dios. La de obedecer a Dios. Su fe fue probada y Abraham, por la fe que le fue dada por Dios, puso primero la voluntad de Dios por encima quizás de la propia y aceptó ofrecer a su hijo. ¿Sí? Miren que ahí la palabra dice ofreció. Realmente Abraham tenía en su deseo completamente entregar a su hijo. Y de hecho, en el momento en que lo va a sacrificar, cuando ya tiene el cuchillo para matarlo, para ofrecerlo, el Señor le dice, no, no lo hagas, ¿cierto? Pero realmente Abraham en su corazón cumplió en obediencia con lo que le pedía al Señor. Cumplió en obediencia con lo que le pedía al Señor. ¿Sí? Él realmente, en su voluntad y su propósito, sacrificó a su hijo tratando de cumplir con lo que Dios le demandaba. Dice ahí la palabra, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas era su hijo unigénito. El que había recibido sus promesas. Recordemos también el pastor Edison hace estudios nos mencionaba, nos hacía alusión a este pasaje, que lo encontramos en Génesis 13, versículos 14 al 17, cuando Dios le entrega la promesa a
Abraham. Dice, y Jehová Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. A Abraham le había sido dada esa promesa de parte de Dios, de esa tierra y de tener una descendencia prácticamente que no se pudiera contar, como numerosa. Y dice allí el texto el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, recibía a su unigénito. Recordemos que esa promesa también se mantenía en la persona de Isaac, ¿sí? Porque el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Eso lo encontramos en Génesis 21:12. Génesis 21:12. No te parezca grave a causa del muchacho de tu tierra, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Llama la atención, hermanos, el hecho de que diga el texto de que Abraham ofrecía a su unigénito, a su único hijo. Pero sabemos que a esas alturas ya había nacido Ismael, ¿sí? Entonces no era su unigénito, pero era el hijo de la promesa. Y es Dios mismo quien llama unigénito a Isaac. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Génesis 22. En Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, en Isaac es en quien se habría de cumplir la promesa. Era el hijo amado, el hijo de la promesa. Recuerden que el otro hijo fue un hijo producto de, de que Abraham en sus propias fuerzas quiso alcanzar la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios era con su esposa, ¿cierto? Ya había sido dada con anterioridad. Bueno, dice ahí la palabra, pensando en que Dios es todopoderoso. Entonces, habiendo dicho en Isaac que se la llamaba descendencia, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Cuando dice aquí que Abraham estaba pensando en que Dios es poderoso, esa palabra griega eh, antiguamente utilizada o que se utilizaba para la palabra pensando es un término inclusive que proviene o que se usa en la matemática y que tiene que ver con que es un acto cuidadosamente razonado, cuidadosamente razonado. O sea, esto significa que Abraham calculó, que Abraham razonó que la promesa de Dios era digna de confianza. Cuando Abraham fue confrontado, hermanos, con esta, con esta situación, él fue confrontado entre creer en la promesa que le había hecho Dios y obedecer a una orden que Dios le daba de sacrificar a ese hijo de la promesa. Pero qué camino
como Abraham, el de obedecer a Dios, ¿sí? El de obedecer a Dios. El simple de obedecer y le pidió o dejó en manos de él mismo que él se encargara de esa promesa, ¿sí? Que él se encargara de esa promesa. Pero miren, lo importante, lo bonito que hay en el texto. Dice, pensando que Dios, razonando y que Dios es poderoso, ¿poderoso para qué? Para levantar aún de entre los muertos. Para levantar aún de entre los muertos. O sea que, ¿qué pensaba Abraham? O según el autor del texto que nos lleva a deducir qué pensaba Abraham. A ver, el Señor Dios me dio la promesa de un hijo en el cual se cumpliría que yo había de habitar en este lugar y que mi descendencia, la descendencia de él, ¿sí? Será bendita y será, es, sí, ha sido escogido y en él se ha de cumplir todo esto. Ahora, Dios me pide que yo vaya y lo sacrifique, pero si él me pide eso, yo lo obedezco porque él es capaz de levantar aún a alguien de entre los muertos. O sea que Abraham pensaba en el poder de Dios para resucitar a su hijo Isaac. Y yo no sé, pues para nosotros se podrá volver parte del paisaje. Pero recuerden el tiempo en el que vivió Abraham. Abraham no sabe que miles de años después nuestro Señor Jesucristo iba a morir y 3 días después la tumba iba a quedar vacía. Él no le tocó vivir eso como a otros hace 2000 años o como podemos tener nosotros registros, como hemos estudiado. A él no le tocó ver en tiempos de Jesús a Jesús levantando a Lázaro con el poder de su palabra, después de estar 3, 4 días muertos. Es más, él vivió antes de la época de Eliseo, cuando resucitó al hijo de la tsunamita, ¿sí? Pero él sabía del poder de Dios, del poder de Dios. Él tenía una fe que le fue dada por Dios que superaba cualquier duda que pudiese surgir en un ser humano. Él creía en la fidelidad de Dios para cumplir la promesa, pero también en el poder de Dios para, si fuese necesario, levantar a su hijo de entre los muertos. Asegurando. Este pasaje nos tiene que poner a pensar acerca de muchas cosas. Por ejemplo, miren, un asunto con respecto, a los que somos padres, con respecto a nuestros hijos. Digo a nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son de Dios. ¿A quién pertenecen realmente nuestros hijos? A Dios. Y acá lo vemos. Si Dios demanda la vida de un hijo, Dios es poderoso y Dios tiene la facultad para tomar la decisión que Él desee, por dolorosa que pueda ser. ¿Sí? Abraham creyó fervientemente en el Señor, creyó fervientemente en Dios, ¿sí? Y estaba dispuesto a entregarle la vida de su hijo, pero también con la confianza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Nuestros hijos no nos pertenecen, le pertenecen a Dios y a Dios debemos entregarlos.
y a Dios debemos encomendarlos y por ellos debemos orar. Pero es más, ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece. También nuestra vida le pertenece a Dios y a Él la tenemos que encomendar. Este, este episodio, esta situación, quizás es una de las pruebas más duras con las que nos encontramos o se encuentran personajes que vemos en la Biblia. Sí, una de las pruebas más difíciles. Y salió airoso. Pero evidentemente la palabra nos dice, nos muestra que a pruebas seremos sometidos permanentemente. Los creyentes somos probados y seremos probados. Santiago 1:2. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte alguna cosa. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cierto? En esas pruebas nos van a conducir a paciencia. La fe va a ser probada, hermano. Dios probó fuertemente la fe de Abraham y Dios prueba nuestra fe. Quizás con cosas menores. La verdad no sé si alguno de nosotros haya tenido que soportar una prueba, al menos cercana a la que fue sometido Abraham. Pero muchas veces el Señor nos prueba con cosas pequeñas y nosotros no somos capaces de responder conforme a lo que Él nos demanda. Y eso lo que demuestra es que nos falta, que tenemos que crecer en la fe y que tenemos que pedirle a Él, porque es Él quien nos la provee. Si nosotros no soportamos las pruebas por las que somos sometidos, o por las que pasamos en esta vida, es porque no confiamos plenamente en Dios. Es porque creemos o queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y a eso tendemos cada uno de nosotros. Ante una dificultad, tratamos de resolverla a nuestra forma o mediante nuestros recursos o en nuestra sabiduría. Y cuando vemos que es demasiado difícil y que sobrepasa nuestra capacidad, a veces desistimos. Tenemos que ser conscientes de que vivimos ante la presencia de un Dios omnipotente, un Dios creador, un Dios que hizo el universo con su palabra, un Dios que nos dio la vida. Otro detalle pequeño que quiero mencionarles es que allí en el texto dice que Abraham, bueno, ofreció a Isaac, y dijo, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, el que había recibido las promesas. Esa palabra recibido. Nosotros hemos recibido las promesas de nuestro Dios. Espero que sí. Al menos las hemos oído. Pero hay una diferencia grande entre oído y recibir. Yo puedo oír, ¿cierto? Yo he oído muchas cosas. Alguien puede aquí recitarme la palabra y yo la oigo. Pero realmente yo la he recibido para mí. Realmente yo he recibido las promesas que Dios ha estipulado en su palabra para nosotros por medio de Cristo Jesús. Abraham había recibido esas promesas y fue capaz de soportar la prueba a la que fue sometida su fe. Espero que cada uno de nosotros también sea consciente de esas promesas que tiene Dios para nosotros, que las recibamos plenamente y que conforme a la fe que el mismo Dios nos ha dado, seamos capaces de soportar esas pruebas y de esta manera demostrar el verdadero carácter
que debe estar en nosotros como creyentes de Cristo. Entonces Abraham razonó que si Dios lo había prometido, eso se cumpliría. Él se aferró a la fidelidad de Dios para cumplir y también se aferró a su poder para resucitar a Isaac. Dice ahí el texto, de, pues para resucitar a Isaac de entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, en lo que respecta a Abraham, ya Abraham había dado por muerto a Isaac, ¿sí? Y de entre los muertos lo recibió de regreso. Esto, hermanos, de alguna forma prefigura la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que en la Biblia encontramos figuras de Cristo, imágenes de Cristo, ¿sí? Esta representación del sacrificio que iba a hacer Abraham por su hijo prefigura lo que el Padre Dios realmente hizo con Jesucristo nuestro Señor en favor nuestro. Con una pequeña diferencia. Cuando ya Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios mismo le dijo, no, para. Y había por allí un carnero y lo ofreció. Con Cristo no paró. Cristo sí recibió la muerte, recibió el castigo que no merecía, que merecíamos éramos nosotros los pecadores. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56, nuestro Señor Jesucristo, eh, hablando allí, dice, Abraham vuestro padre, hablando de los judíos, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo que Abraham, perdón, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuestiona uno el hecho de que diga, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. El asunto, hermanos, es que pensamos, como mencionaba hace dos predicaciones, que vemos a estos varones, que vemos a estos grandes padres de la fe, a estos grandes personajes de la Biblia, pero que no los debemos ver como inalcanzables. Los debemos ver como ejemplos a seguir. Nuestra fe debe llegar a la estatura de lo que fue en ellos. Además, muchos de ellos pecaron una y otra vez delante de Dios, cayeron, llevaron una vida carnal, pero sí hubo algo en común en todos ellos, y es que terminaron de acuerdo al propósito de Dios, terminaron la carrera conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos llegar a este punto. A mí me tocó mucho la parte, cuando vi la explicación en un comentario, de la palabra que fue usada allí para decir razonar, razonar, que Abraham razonó. En nuestro medio, no sé si por mi profesión, si por mi formación, casi siempre que hablamos de fe y de razón creemos que son cosas contrarias o que o se disputan. No, la fe nos fue dada por Dios y nosotros creyentes debemos vivir conforme a ella. Pero la razón también nos fue dada por Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos del culto racional, cuando hablamos
de que a Dios le debemos conocer para poder adorarlo como Él se merece. El Señor nos dotó de inteligencia y de razón, ¿sí? Nosotros debemos llevar a ese punto en que nuestra fe y nuestra razón se unan para conocer a Dios y para obedecerlo. Que la razón sea utilizada para buscar entender, para buscar conocer a Dios y poderlo adorar como Él se merece. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La escena de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo en la es una figura de Cristo, como le había mencionado, con la diferencia que ya les dije, el Padre sí sacrificó a su unigénito y lo hizo por nosotros, por nosotros. Bueno, versículo 20, versículo 20, dice, por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En esta parte, hermanos, podemos ver cómo la fe en estos patriarcas, en estos varones, es impactada o impacta la forma en que abordan la muerte. Miren que ahí hay un especial énfasis en la muerte, ¿sí? Por la fe Jacob dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. ¿Cuándo los bendijo? Los bendijo ya estando muy avanzado en edad, ya ciego. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José al morir. Entonces miren que ahí nos toca ese tema o esa parte de cómo por la fe al morir estos patriarcas obedecieron a Dios. ¿Sí? Todos esos patriarcas murieron, pero la fe les llevó a ver más allá de la muerte. Les llevó a ver más allá de la muerte. Miren que en este pasaje se registra lo que ellos hicieron a ese momento de morir. Ellos muchas veces desobedecieron a Dios, no hicieron su voluntad, pero al momento de la muerte reconocieron su supremacía, reconocieron sus promesas. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántas personas quizás llevan una vida alejada de Dios, pero por la voluntad de Dios, en sus tiempos perfectos, en sus momentos perfectos, quizás Dios les llama, ellos les reciben en su corazón, ellos reciben al Mesías y sellan el destino de su alma para bien, conforme al propósito de Dios? No. El ejemplo del que siempre hemos hablado, el ladrón al lado de Cristo. No sabemos qué tipo de vida llevó. Sabemos que estaba allí condenado y para que un judío fuese condenado a ser crucificado en aquella época es porque algo grave o muy grave había hecho. Pero él justo antes de morir reconoce a Cristo y dice allí la palabra que ese mismo día pasaría a estar con él en la eternidad. ¿Sí? Ahora, no es que entonces debamos esperar a estar cerca de la muerte para obedecer a Dios, ¿cierto? Pues eso es contradictorio. Nosotros no sabemos cuál es el día ni la hora, no sabemos cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, o tampoco sabemos cuándo vayamos a partir a su presencia. Entonces no podemos simplemente esperar a estar cerca de la muerte para arrepentirnos y para hacer la voluntad de Dios. No, nosotros los creyentes somos más responsables delante de Dios en la medida que le conocemos y que recibimos su palabra. Y entonces lo que debemos es perseverar y batallar, ¿cierto? Y estar en esa lucha diaria. Pero es muy importante que
que esa lucha y que ese camino que recorremos, esa carrera de la que nos habla el capítulo 12, pueda culminar de la mejor manera. Así como estos varones la culminaron de una buena manera. ¿Sí? Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Me recuerdo el pasaje en Génesis 25. En Génesis 25, 20. Dice, bueno, les recuerdo, no es el pasaje donde los bendice, sino dice, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y consiguió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. Él, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, el Señor le dijo a Rebeca que en su vientre iban a haber dos naciones muy prósperas o muy grandes, pero que el mayor habría de servir al menor. Entonces, el menor era el hijo en el cual se cumplía y se repetía esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac. ¿Cierto? Dice más adelante el texto que era Isaac de 60 años cuando Rebeca dio a luz a sus hijos. ¿Sí? En Génesis 27 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac de Esaú, su hijo, y se fue de Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Luego ya sabemos qué pasó. Rebeca y Jacob engañan a Isaac. Pero miren que Isaac, aún ya sabiendo que Jacob era el hijo de la promesa y era aquel hijo a quien él debía bendecir, él deseaba bendecir a Esaú. De hecho, ahí en el texto nos habla de que Isaac siempre amó más a Esaú, porque era más varonil, porque se dedicaba a la casa, y Rebeca siempre amó más a Jacob, ¿sí? Pero ya Dios había estipulado que el menor habría de ser servido por el mayor. ¿Sí? Isaac tenía el deseo de bendecir a Esaú, y de una forma que uno dice, pero ¿cómo es posible que Jacob engañó más de una vez, ¿cierto? Mintió, inclusive su madre. No es posible que Dios haya elegido a un tramposo. ¿Cómo es posible que...? No, el propósito de Dios es perfecto y Él es soberano en sus decisiones. Él es soberano en sus decisiones. Y Jacob finalmente, en sus últimos años, vivió conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios había estipulado que en Jacob se cumplirían las promesas de su pueblo, que él heredaría los derechos de primogenitura. Sin embargo, Isaac siempre quiso más a Esaú. Con todo lo que sucedió al momento de su muerte, Dios permitió que finalmente fuese bendecido primero Jacob y posteriormente Esaú. Recuerden que Esaú le dijo a su padre, padre, y no hay una bendición para mí. También lo bendice, pero la bendición de la primogenitura le fue dada
Jacob. ¿Sí? En Génesis 27:38 dice Esaú, Padre, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme a mí también, Padre mío. Y alzó su voz y lloró. El asunto es que, dice la palabra, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Isaac realmente estuvo mucho tiempo en la carne, no en la fe. Intentó bendecir a Esaú en lugar de Jacob, pero Dios dispuso las cosas para que la bendición le fuese dada, le fuese dada a Jacob. Pero entonces, ¿por qué menciona el texto allí por la fe? ¿Por qué lo menciona? Si nos vamos al texto de Génesis 27:33, cuando Esaú le hace el reclamo a Isaac, dice que Isaac se estremeció. ¿Sí? Isaac se estremeció grandemente. En ese momento, Isaac comprendió que no se iba a cumplir su deseo y su propósito, sino que se había y se debía cumplir, era el propósito de Dios. El propósito de Dios. La fe en la bendición de Isaac llegó después de que él intentó cruzar la voluntad de Dios. Cuando dijo de Jacob, yo le bendije y será bendito. Él sabía que Dios había derrotado su deseo de engañar. Y respondió con la fe que dice, está bien, Señor. Usted, o sea, aceptó que realmente se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Sí? Miren que estamos hablando de cómo estos patriarcas, al momento de morir, terminan haciendo y aceptando la voluntad de Dios y terminan haciendo lo que Él había estipulado. ¿Sí? Versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Ves? Jacob llevó, como hemos visto, una vida pues también bastante alejado de la voluntad de Dios al principio, bastante en su carne. Sin embargo, su fe pudo ver más allá de la muerte y él bendijo a cada uno de sus hijos. ¿Cierto? Jacob llevó una vida en la cual realizó varios engaños, confió muchas veces en sí mismo, obró conforme a su voluntad y no a la de Dios. Pero al final de sus días reconoció a Dios y obedeció. Miren que Isaac bendijo a Jacob sin saberlo, pero Jacob al final sí bendijo a los hijos de José con plena conciencia y deseo de obedecer a Dios. En Génesis 48, o el capítulo 48, habla de este episodio en el cual Jacob bendice a los hijos de José. ¿Sí? Dice por allí en el versículo 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Jacob tomó a los dos hijos de, de José como propios y los convirtió, ¿cierto?, como tribus de Israel. Dice más adelante, versículo 13, y los tomó José a ambos. José tomó a Efraín a su derecha
o sea, a la izquierda de Israel, o sea, de su padre, Jacob, y Manasés a su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, o sea, a la derecha de Jacob. Y los acercó a él. Entonces Israel, o sea, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, o sea, el menor, el mayor, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Sí? A José, pues José no estaba de acuerdo con esto. El versículo 16 dice, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Versículo 18 dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. A lo que, a lo que Israel dijo que no, ¿cierto? Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Entonces, miren cómo este episodio se llevó a cabo eh, con Isaac y sus hijos, y la bendición fue recibida por parte de Jacob por la voluntad de Dios. Pero no, en cambio aquí ya Jacob, sí, con plena conciencia y con el deseo de agradar a Dios y con lo que estaba estipulado para ellos, bendijo primero al menor y después al mayor con respecto a los hijos de José hasta ese momento. ¿Sí? Cuando dice que Jacob adoró a Dios apoyado sobre el extremo de su bordón. Recuerden que el bordón es como una especie de bastón, ¿cierto? De bastón. Jacob tuvo que apoyarse sobre su bordón porque él había quedado cojo cuando Dios lo confrontó en Peniel. Recuerden que Jacob en Peniel se enfrenta contra un ángel y dicen que ya cuando estaba amaneciendo, el ángel lo hirió, le hirió la cadera, lo esbozó, ¿sí? Y Jacob quedó cojo. Dice ahí inclusive en la palabra que los judíos hasta el día de hoy no comen de esa coyuntura, ¿cierto? Porque su patriarca, su padre, fue herido por el ángel en esa parte, ¿sí? Pero miren que el significado es más simbólico. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob realmente en sus últimos días se apoyó en Dios, se apoyó en Dios, en sus promesas. Así como estaba apoyado en su bastón, se apoyó en Dios. Al comienzo de su vida estaba apoyada en su propia fuerza, en sus propios intereses. Pero al final de su vida tenía conciencia plena de su dependencia de Dios y del deseo de hacer su voluntad. Del deseo de hacer su voluntad. Dice el versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces recordemos pues que Dios, después de prometer a Abraham descendencia por medio de un hijo, también le anunció qué habría de suceder con su descendencia y su esclavitud en tierra ajena, en tierra de Egipto. En Génesis 15, después de que le anuncian el nacimiento o que habría de nacer un hijo, el hijo de la promesa Isaac, él le dice Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. José conocía la promesa que Dios le había dado a Abraham, a su abuelo, y él confió plenamente en el cumplimiento de esas palabras. Mire que él da instrucciones acerca de la salida, ¿cierto?
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, miren el panorama. Cuando José estuvo en Egipto, recuerden que José llegó a ser gobernador de Egipto. Su relación con el faraón era muy buena, ¿sí? Sin embargo, posterior a la muerte de José, sabemos lo que sucedió, que el pueblo judío creció en gran manera y que el faraón, teniendo el poder que ellos alcanzaban, empezó a tomar acciones, ¿sí? Recuerden que una de las acciones fue que los hijos, los niños, hombres, los varones que nacieran, fueran arrojados al Nilo, ¿sí? Y ahí es como nace Moisés, todo, ¿cierto? Pero cuando aún estaba José allí en Egipto, la relación era buena, pero ya estaba estipulado, ya había dicho Dios en su palabra que su pueblo iba a ser allí esclavo durante 400 años. José creyó plenamente en él. Y tan creyó plenamente que dio instrucciones. Y cuando dice dio instrucciones acerca de sus huesos, él estableció que sus restos no fuesen dejados en la tierra de Egipto, sino que regresaran, así como los de su abuelo, ¿cierto? Que regresaran a la tierra prometida, que regresaran a la tierra prometida. Precisamente el libro de Génesis termina así. El libro de Génesis en el capítulo 50, los últimos versículos dicen, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Sí? Él fue puesto en un ataúd, él no fue sepultado, o el ataúd no fue sepultado, fue dejado allí como testimonio. ¿Sí? Él se aferró por fe a las promesas de Dios para dar estas instrucciones que realmente sirvieron como testimonio después de su muerte. Porque cuando pasaban los judíos y veían allí los huesos de José, los restos de José, recordaban, o era su deber recordar que había una promesa de que habrían de regresar a la tierra prometida. ¿Sí? El ataúd de José permaneció por cerca de 400 años hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Todos estos años fueron un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida tal como Dios lo había dicho. O sea que la fe de José testificó inclusive de parte de él después de su propia muerte. Y eso fue lo que mencionamos ahorita. Cómo estos patriarcas, cómo estos varones, por medio de la fe, fueron capaces de ver más allá de sus muertes. Fueron capaces de ver más allá de sus muertes. Hermanos, la fe proviene de Dios y es Él quien nos lleva a hacer cosas que en nuestras fuerzas no somos capaces. Es Él quien nos lleva a entender cosas que con nuestro entendimiento no podemos comprender. ¿Sí? Porque es una fe en un Dios que es creador, omnipotente, poderoso, misericordioso. Esos patriarcas vieron más allá de la muerte como, ¿cierto? Cómo sus descendientes tendrían que cumplir un papel fundamental en los planes de Dios. Asimismo, nosotros tenemos que mirar más allá. Nuestra mirada no se puede quedar en este mundo. Nuestra fe no puede estar en nada de este mundo. Nuestra fe no puede estar en las riquezas, nuestra fe no puede estar en nuestros hijos. Nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo nuestro Señor y nuestra mirada en la eternidad a su lado. Nuestra meta no puede ser de este mundo, no puede serlo.
Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así como le tocó a ellos en su momento, hermanos, vivir por medio de la fe, ahora nos corresponde a nosotros. Debemos vivir pensando que nuestro paso por la tierra es pasajero. Nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿cierto? O sea, nosotros no somos de este lugar, nosotros acá somos extranjeros, acá estamos de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vivamos como extranjeros y peregrinos, pero dando testimonio, a fin de que aquellos que nos miran, que nos observan, puedan ver que damos testimonio de que Dios, de que Cristo está en medio de nosotros, que buscamos hacer su voluntad. Vivamos conforme a las promesas que tenemos en Cristo y no conforme a nuestros deseos en la carne. El último versículo de la predicación de los 8 días, Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban, hablando de estos patriarcas, hablando de estos varones, anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de aquellos varones, que Dios no se avergüence de llamarse el Dios nuestro. Realmente somos nosotros quienes tenemos que estar orgullosos de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Pero pensemos en todo esto. Obremos conforme a la voluntad de Dios y hagámoslo hasta el final de nuestros días. ¿Sí? Este pasaje nos habla de lo que estos hombres hicieron al morir. Nosotros debemos pensar en cómo vamos a culminar nuestros días, o en cómo culminarlos de la mejor manera obedeciendo a Dios. Hermanos, no debemos temer a la muerte más de lo que le debemos temer a lo que le ocurre a los pecadores después de ella. Y realmente ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos eligió y nos ha estipulado unas promesas. El momento en que partamos es simplemente una fecha, es simplemente algo que nos habrá de suceder a todos conforme a la voluntad de Dios. Pero si tenemos la confianza de dónde habitaremos en la eternidad, eso no debe ser nuestra mayor preocupación. Y no quiere decir que no pensemos en la muerte y que no nos angustie el hecho de pensar que vamos a dejar de ver a nuestros seres queridos. No quiere decir eso. Pero no puede ser más importante o no nos puede causar más temor la muerte que las consecuencias de llegar a una muerte sin Cristo. ¿Sí? Así como esos varones terminaron bien su carrera, pidámosle a Dios que podamos nosotros también culminar la nuestra. El capítulo 12 nos habla de esa carrera, ¿cierto? Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Corramos la carrera conforme a la voluntad de Dios, pero sobre todo terminemos la carrera conforme a la voluntad de Dios, como estos varones pudieron terminarla conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos provee la fe, aferrémonos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vivamos conforme a las promesas de Dios y Él nos ayudará a culminar esta carrera de la mejor manera. Amén.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito absolutamente con toda la palabra, con toda la que está consignada. Lo dice en Timoteo. Toda palabra es útil, Señor, para enseñar, para redarguir. Te damos gracias por esta porción. Te pedimos, Señor, que esta porción haya calado en lo más profundo de nuestro corazón y que se cumpla el propósito que tú tienes, Señor, con ella. Te damos gracias, Señor, porque tú nos provees de la fe. Si la fe dependiera de nosotros, Señor, estaríamos perdidos, pero tú nos provees de la fe. Señor, te damos gracias por las pruebas, porque somos conscientes de que son necesarias y de que tú te vales de ellas para tus propósitos. Además, Señor, sabemos que en ellas realmente se dará a conocer nuestro verdadero carácter. Te pedimos que podamos soportarlas aferrados a ti. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos que nos muestras en las Escrituras, por estas personas que vivieron o que actuaron conforme a la fe. Y ayúdanos, Señor, a poder imitarlos. Te pedimos que nos ayudes a vivir por la fe en Jesucristo, pero también, Señor, que nos ayudes a usar la razón que tú nos has dado para comprender tus propósitos y adorarte como tú te mereces, Señor. Te pedimos, Dios, por las personas que aún no tienen su esperanza puesta en ti, especialmente, Señor, nuestros seres queridos, las personas a las que amamos, Dios, para que conforme a tu voluntad puedan abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo y alcanzar sus promesas. Todo lo anterior, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.